Iniciamos con la clase del día de hoy. Estamos en martes 22 de junio y vamos al espacio de estudios sociales, ¿ok? En la primera hora de cívica, para los que no estuvieron, discutimos el sílabo, bien, que para que le den una revisión ahí al video y puedan ponerse al día con esas cosas. En Edmodo, como les mencioné también, ya subí el sílabo de estudios sociales y educación cívica. Cópienlo o imprímanlo y lo pegan al reverso de su portada para que ustedes puedan tener una organización ahí de las actividades que vamos a realizar y de todo lo que tienen que entregar. Muy bien. Y también el día de ayer habilité el espacio en Edmodo para que me envíen la actividad que hicimos en la primera semana, en donde contestamos las 3 preguntas, que era historia, cuáles eran sus beneficios y 3 acontecimientos que ustedes hayan investigado. ¿Okay? Entonces, eso ya sabemos que lo tienen que subir en modo. Bien, ya está habilitado por ahí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento de las evaluaciones y de todo eso? ¿Estamos claros y claras? Muy bien. Bueno, para los que reprobaron la clase, recuerden que el día de hoy son las reposiciones, las nivelaciones, perdón. El día de hoy son las nivelaciones para los que reprobaron estudios sociales, para que lo tengan ahí pendiente. Muy bien. Bueno, como ustedes ya saben, en la clase hemos estado hablando de la unidad de historia y en el libro de texto vamos a iniciar a partir de la página 102, ¿ok? El primer tema que vemos por ahí es las ciencias sociales y su finalidad. ¿Okay? Ese es el primer tema que está por ahí. Pero antes de hablar de todo esto, yo quisiera que habláramos un poco en sí de la historia. ¿Qué página es, profe? 102. Quisiera aclaramos un poco de historia como a manera de inducción. Así que les voy a pedir que escriban en su cuaderno como tema principal historia. ¿Ok? Historia. Vamos a ver un poquito sobre la información que compete. Esto lo estoy haciendo con 8º y también con 9º grado, porque para empezar a hablar de historia, primero tenemos que saber de sus propios orígenes. Muy bien. Bueno, vamos a ver por acá entonces. Quitémonos ese paradigma de pensar que la historia es algo, son acontecimientos pasados que ya no tienen nada que ver con nosotros. Por propia boca de ustedes, sabemos que la historia nos ayuda en el presente y también nos puede dar indicios sobre el futuro. Vamos a iniciar con esas definiciones que les tengo por acá. Bien, en primer lugar, tenemos que saber que la historia es una ciencia social, ¿ok? Vean, sí, hay que copiarlo. Vamos a iniciar con esta parte. Entonces, la historia es una ciencia social, Ahora bien, ¿en qué se diferencia entonces una ciencia social de una ciencia exacta? ¿En qué nos diferenciamos de una ciencia social a una ciencia exacta? ¿Tenemos alguna idea? ¿Cuáles creen ustedes que son las ciencias exactas? Las ciencias exactas son las que están comprobadas por científicos. Muy bien. Las ciencias sociales y las ciencias exactas sí, están comprobadas también, se pueden comprobar nada más que los resultados varían, ¿ok? Pero bueno, gracias por su aporte. ¿En qué otra cosa podemos diferenciar las ciencias exactas de las ciencias inexactas? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, 2 más 2 es 4, y se los estoy diciendo aquí en Honduras, ¿verdad? Pero si nos vamos por allá, por China, por otro lugar, si les digo 2 más 2, ¿cuánto va a ser? 4. No va a cambiar, ¿verdad? Eso no cambia. Mientras que si yo les digo, por ejemplo, ¿cómo son las características? Lo único que cambia es la forma de decirlo. Ajá, el procedimiento puede ser que cambie, efectivamente. Pero lo que les quiero mencionar o a lo que quiero llegar es que las ciencias
exactas no cambian, mientras que las ciencias sociales sí cambian, ¿ok? Por ejemplo, yo jamás me voy a poder comparar con una persona de mi edad de hace 100 años, y mucho menos con una de 200 años, ¿ok? Las sociedades cambian, los estilos de vida cambian. Es por eso que la historia es una ciencia social. Ahora bien, la definición nos dice que estudia el pasado y la evolución de la humanidad. Yo no soy mucha, como ya les mencionaba, los demás cursos para que una definición solo sea de una sola manera y nos encasillamos ahí, se la tienen que memorizar de pe a pa. No, para nada, ¿verdad? También pueden interpretarla ustedes. Es la ciencia, por ejemplo, ustedes pueden agregar cualquier definición que tenga relación con esto, eso sí, no nos vamos a salir del tema. Es la ciencia que tiene por objeto de estudio o que tiene como finalidad, vamos a ponerle acá, el estudio de los acontecimientos relevantes ocurridos a la humanidad. Bien, ahí tenemos ya. Esta es una definición que yo acabo de hacer. La pueden copiar la primera que les acabo de dar, como ustedes gusten. ¿Ok? Entonces, es la ciencia que tiene como finalidad el estudio de los acontecimientos relevantes ocurridos a la humanidad. ¿Bien? Algo que quiero también aclarar es que aunque la historia sea una ciencia inexacta, no deja de ser ciencia. ¿Ok? Aunque cambie la forma de investigar, aunque no se pueda comprobar una respuesta, pero sí es una ciencia. ¿Por qué razón? Porque tiene que llevar estos procedimientos, un objeto de estudio y tiene que tener métodos de investigación. Todas las ciencias tienen que tener estos dos puntos, sí o sí, que los tienen que tener. Ahora bien, vámonos por acá. Este es otro personaje muy importante para la historia. Él es Heródoto de Halicarnaso, que nació en el 484 y murió en el 425 antes de Cristo. ¿Ok? Así que vamos a ver a quién se le prende el fuego de la curiosidad en este momento. Vamos a decir por qué razón. Bueno, es considerado el padre de la historia. ¿Por qué razón creen ustedes? Porque aportó bastante, tal vez. Aportó bastante, pero ¿de qué forma o qué tuvo que haber sido un aporte, trascendental para que podamos decir que es el padre de la historia? ¿Cómo creen ustedes que nace la historia? Vamos a ver. ¿Será que les digo que un punto extra al que me diga cómo creen que nace la historia? 5. ¿Cuál era la pregunta, profe? Se acabó el tiempo, 5 segundos. ¿Cómo nace la historia? La historia nace gracias a la invención de la escritura. Oigan bien eso, qué importante. Si no hubiese escritura, no podríamos decir que hay historia. Entonces, es considerado el padre de la historia, ya que dejó escritos sobre las vivencias de los pueblos mesopotámicos. ¿Ok? Mesopotamia es una región que se encuentra actualmente entre Irak, por allá, por el Medio Oriente, y Mesopotamia significa entre ríos, Mesopotamia. ¿Ok? Bueno, es considerado el padre de la historia ya que dejó escrito sobre las vivencias de los pueblos mesopotámicos. Aproximadamente, vamos a abrir otra ventanita por acá importante para que no se nos olvide. Aquí voy a estar escribiendo bastante, ¿ok? Esto es algo que es muy importante, lo vamos a agregar por acá. La historia nace, pueden agregar como un post-it o algo, nace con la escritura.
Aproximadamente hay un aproximado. No sabemos con exactitud cuánto fue, ¿ok? Pero podríamos decir que fue entre 4.000 o 3.500 años antes de Cristo. Gracias a eso podemos decir que hay historia. Esto es algo muy importante. Yo lo voy a agregar por acá, ¿ok? Ahí lo voy a dejar. Bien, ahí tenemos entonces nosotros lo importante de saber identificar qué es la historia y cuál es su finalidad, ¿ok? Aquí decimos que la historia nace con la escritura, aproximadamente 4.000 o 3.500 años antes de Cristo. Antes se manejaba que había sido 2.500 años y así va a seguir cambiando a medida vayan encontrando cosas relevantes. Hasta el momento, no sé si alguien se ha fijado o le ha parecido curioso algo sobre la edad de Heródoto. ¿Nadie? ¿Les parece? ¿No les parece curioso su edad? Vamos a ver. No tengo curioso yo en séptimo. Profe, Ajá, vamos a ver. Primer curioso. dice que es 484 y después 425. Ok, ¿qué entiende usted por eso? Murió a los 59 años. Murió a los 59. Profe, eso es lo que nos estaba explicando usted en la clase pasada, ¿verdad? De los números negativos y positivos. Exactamente, ¿verdad? Aquí vemos el ejemplo nosotros preciso de cómo funcionaban los años antes de Cristo. Venían como en una recta numérica, como ya se los había mencionado. En este caso, empezamos como de antes de Cristo a la actualidad. Los números venían en descendencia, tal cual como una recta numérica, ¿ok? Los números venían en descendencia y por tanto se ven o se evidencian de esa manera, ¿ok? Del 4. Me voy a meter por la computadora, como en la Ya le computadora. acepté, Brigitte Paz, ya la acepté ya. ¿Okay? Gracias, profe. Bueno, entonces aquí vemos esa parte que es importante, ¿ok? 484 antes de Cristo y el 425, los números venían como en reversa, ¿ok? Recuerden que para dividir la historia o para ponerle año y fechas y todo eso, no fue en el tiempo. Yo no podría decir, ahorita estoy en el 476 antes o después de Cristo. Yo no puedo decir eso, ¿verdad? Esto lo hemos hecho hasta en la actualidad, que dividimos los periodos históricos. Excelente. Muy bien. Bueno, les mencionaba también, chicos, que para que sea una ciencia, tiene que tener un objeto de estudio. En este caso, el objeto de estudio es el ser humano y su desenvolvimiento en un marco geográfico. ¿Ok? O sea que para que una ciencia sea considerada una ciencia, tiene que tener un objeto de estudio. Si fuera la antropología, podríamos decir que es el estudio del ser humano. Si fuera la arqueología, el objeto de estudio son los restos fósiles. Si le dijera yo, por ejemplo, la sociología, las sociedades. En este caso, estamos hablando del desenvolvimiento en un marco geográfico, todo lo que hace el ser humano, todo lo que crea, construye, modifica, cambia, altera, todo, perfeccioniza, todo forma parte de, en este caso, de una ciencia, como lo es la historia. Bien, ahora, para que tenga también carácter científico, tienen que hacer uso de métodos comparativo, histórico, experimental, analítico, inductivo, deductivo. Ay, chicos, hay muchísimos estudio de casos, estudio de campo, hay muchos más, encuestas, todo tipo de métodos y técnicas que podamos utilizar forman parte de la historia,
¿ok? Y eso hace que tenga su carácter científico. Muy bien, científico. Excelente. ¿Tenemos alguna pregunta hasta el momento? ¿Estamos claros y claras? Bueno, ¿terminamos de anotar estas imágenes de esta diapositiva? No. Sí, profe. Ok, un minutito más entonces para que terminemos. Esto es como generalidades, le podríamos decir generalidades de la historia, ¿ok? La definición, el padre, el objeto de estudio, el método que se utiliza, independientemente de la teoría que sea, tenemos que hacer uso de métodos para poder investigar el acontecimiento histórico. Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, quiero ver cómo es la economía después, post-COVID, de Honduras y El Salvador, ¿qué método puedo usar ahí? De los que están en pantalla, ¿qué método puedo utilizar? Quiero investigar lo mismo, nada más que de dos países diferentes. Analítico. Sí, analítico, pero hay algunas cosas que no hay que analizarlas tanto, solamente ya están los datos, no es como que la finalidad análisis puro. Pero si le estoy hablando que son dos países, comparativo, ¿verdad? Ahí puedo decir yo, por ejemplo, cómo ha sido la economía de Honduras y de El Salvador después del tiempo del COVID, ¿ok? Entonces, eso puedo hacer el uso del método comparativo. Si quiero hablar, por ejemplo, de la civilización mesopotámica, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué método ahí puedo utilizar? Histórico, excelente, claro que sí. Si, por ejemplo, quiero saber cómo es la conducta o el comportamiento de la etnia Tolupán, ¿qué puedo hacer? ¿Qué método puedo utilizar? Experimental. Experimental, nos podemos ir, ¿verdad? A la montaña de la flora y a hablar con los tolupanes. Entonces, eso es una forma de aplicar el método en las investigaciones que hagamos de campo en los diferentes lugares, en los diferentes contextos, en los diferentes ambientes. Muy bien, creo que sí, ¿verdad? Ahora ya terminamos de anotar esta parte. ¿Sí? Excelente. Vamos a ver por acá entonces. Muy bien. Ustedes van a ver algo que también es importante que lo vamos a estar viendo en historia. En historia nunca vamos a hablar de cosas exactas, o bueno, en algunos acontecimientos sí, pero en la mayoría de los que fueron en la prehistoria son cosas que no nos queda como que la certeza de que haya sucedido de una misma manera. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos iniciando la clase, yo le pedí a Allison, le dije una frase. Allison, ¿puede repetirle a sus compañeros la frase que le dije? Vamos, Allison. Ay, profe. Dígala, Se me no hay problema. olvidó, profe. Diga lo que usted interpretó de lo que yo le dije. Profe, es que me lo digo muy rápido. Bueno, lo que usted recuerde, cualquier cosa. Ajá, el tiempo, Allison. Cualquier cosa, no se preocupe, tampoco es que le estoy calificando, ¿verdad? Ay, ajá, nada, Allison. Fracasé entonces como mensajera con usted. Bueno, al inicio de la clase yo le decía a Allison una frase. Le decía que la historia es la suma de todos los hechos relevantes ocurridos a la humanidad. Eso le dije a Allison. Es como cuando nosotros jugamos el teléfono descompuesto, ¿se recuerdan? Que mandamos un mensaje y se va distorsionando con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo. Aquí se distorsionó al primer mensaje, ¿verdad? Se distorsionó. Entonces, lo mismo pasa con la historia. La historia han sucedido cosas muy en el pasado y aquí pasa algo que se llama el sesgo, que es cuando un historiador le da su propia interpretación a un acontecimiento y puede hacer que lo cambie. Entonces, es nuestra responsabilidad estudiar la historia y tratar de hacerla lo más
pegado, como dicen, ¿verdad? A los hechos reales. ¿Ok? Así que bueno, por aquí terminamos con la clase del día de hoy. Por favor, sean puntuales. Ustedes están viendo ahí que están preguntando en el grupo. Yo no estoy aceptando ya a los estudiantes que están entrando tarde. Entonces, para que lo sepan, ¿verdad? Para que mejoremos nuestra puntualidad. Bueno, no hay más nada que hablar por este espacio. Les recuerdo a los que reprobaron que hoy son las nivelaciones de estudios sociales. Así que pilas ahí, ¿verdad? Que tengan buen día, que estén súper bien. Nos estamos viendo en la próxima clase, si Dios permite. Adiós, profe. Bye, bye. Estudien, lean, por favor. Bye, bye. Tome agüita. Bueno, claro que es importante.